¿Ya has escuchado hablar de los semirombas en Umbanda? Si no es así, no te preocupes, porque en este video justamente voy a hablar de ese tema. Mira, antes de empezar el video, quería decirte que si te interesan estos temas de Umbanda, Quimbanda y Batuque, te invito a que te suscribas al canal y que le des a la campanita para las notificaciones y que también pues comentes, por supuesto, y compartas con la gente que creas que le puede interesar este tipo de videos. Para entrar en contexto ahora en tema de lo que son los semirombas, me gustaría empezar por lo que es el nombre. La palabra semiromba significa hombre puro y se refiere a los seres del catolicismo que la Umbanda acoge para trabajar, ¿sí? Estos seres suelen denominarse seres puros trabajadores de la caridad, ¿sí? Fundamentalmente, y de hecho la oración que se conoce dentro de la Umbanda como oración de Cáritas precisamente la dio uno de estos espíritus, uno de los semirombas. Pero no fue el único, porque desde Celio de Moraes y hasta 30 años después los semirombas eran bastante populares en ese tipo de Umbanda que se formó en ese momento, ¿sí? La Umbanda, digamos, antigua, la Umbanda más de Celio de Moraes, más espiritista, ¿sí? Recordemos también que el espiritismo también es muy católico y que la Iglesia Católica fue el sustento de la espiritualidad en Europa durante muchísimos años, y todos los espíritus que encarnaban y que querían trabajar la espiritualidad o desarrollar la mediunidad lo tenían que hacer dentro del contexto de la Iglesia Católica, por supuesto, porque lo que era fuera de la iglesia era considerado brujería y eran pues directamente muchas veces quemados en la hoguera, ¿sí? Entonces, por este sentido, los espíritus que encarnaban tenían que obviamente dedicarse al catolicismo y así poder cumplir su misión espiritual, ¿sí? Pues bien, además de esto, obviamente en la Umbanda de ese entonces, la Umbanda de Celio y la Umbanda que se generó 30 años después de la aparición del Caboclo de las Siete Encrucijadas, era con una gran influencia católica, mucha más que la que podemos ver hoy en día, ¿sí? De hecho, el mismo Caboclo de las Siete Encrucijadas hablaba de que la Umbanda era creada por Jesús. Dijo también que él, antes de ser un nativo, había sido un sacerdote católico que se llamaba Gabriel de Malagrida, e incluso en su punto riscado, que marca un corazón con una flecha cruzada, el Caboclo de las Siete Encrucijadas, que justamente es el símbolo de San Agustín, ¿sí? Y él mismo decía que era un enviado de San Agustín, ¿sí? Este San Agustín sería justamente el semiromba que colaboraba con el Caboclo de las Siete Encrucijadas, ¿sí? Y de esta manera se solía trabajar en esa Umbanda de los principios de los 90 con los espíritus de algunos católicos, como por ejemplo puede ser Santa Teresa, San Antonio, San Benedito, Juana de Arco, o incluso más tarde San Pío. El que comandaba toda esta legión, falange o agrupación o línea de trabajo era San Francisco de Asís, ¿sí? Y, como decía, se encargaba principalmente de espíritus que eran católicos y que colaboraban con otros espíritus que eran sus enviados, ¿sí? Así se consideraban esos espíritus que sí llegaban. Entonces estos semirombas no llegaban y los espíritus que llegaban eran, como digo, sus enviados. Con el correr del tiempo se fortaleció tanto el trabajo de los semirombas que empezaron a llegar espíritus que directamente se denominaban semirombas. Entonces tenemos, como en muchas de las otras líneas, dos tipos de espíritus. Los tipos de espíritus que no llegaban, que se trabajaba con ellos a través de la irradiación, y los tipos de espíritus que sí que llegaban directamente con nombres
católicos, ¿sí? O que se vinculaban más al catolicismo, ¿sí? Entonces, de esos que llegaban tenemos dos grupos. Un grupo que eran directamente con el nombre católico y otro grupo que eran enviados, ¿sí? Y esos enviados normalmente eran pues pretos bellios en la mayoría de los casos, aunque también había algún tipo de caboclo, como por ejemplo el caboclo Pena Blanca, que trabaja directamente con la línea de Oyalá y entonces al mismo tiempo con estos semirombas que no llegan, ¿sí? Lo mismo pasaba con algunos pretos bellios. Pero, como digo, hay algunos de estos semirombas que sí formaron una línea de trabajo en la cual llegaba. Entonces, tenemos esta gran diversidad dentro de la Umbanda de semirombas que no llegan porque pertenecen a la línea de Oyalá y semirombas que sí llegan, que están bajo el comando de San Francisco de Asís, que pertenecen a la línea de Shango, ¿sí? De hecho, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el color marrón de la ropa de San Francisco de Asís, que es el color que damos a la línea de Shango, y así como también en una petición que hizo San Francisco de Asís para que cuando muriera lo enterraran con una piedra debajo de la cabeza, como si fuera una almohada, y entonces esto hace como más sentido que pertenezca a la línea de Shango, ¿sí? Aunque algunos lo vinculan también a estos semirombas con la línea de Oriente por su vibración energética tan elevada, ¿sí? Obviamente para nosotros no es así, como digo, están vinculados a la línea de Oyalá, la agrupación dentro de la línea de Oyalá que denominamos la línea de los santos católicos, y después tenemos también, por supuesto, en la línea de Shango. Esto ya lo he explicado en otros videos, que Shango está vinculado a las instituciones religiosas, ¿sí? Así como, evidentemente, a los gobiernos y los gobernantes. Por supuesto que también a la justicia y un montón de otras cosas, pero en lo que te refiere a este tema abarca esa parte, ¿sí? Bien, entonces tenemos que el 4 de octubre, que es el día de San Francisco de Asís, sería también el día de los semirombas. Y ahí algunos terreros celebran la fiesta de los semirombas, ¿sí? Y llegan y todo esto. Entonces, lo importante aquí es que tenemos dos formas de trabajar con los semirombas. Y esto lo que me gustaría que quede realmente claro. Tenemos una forma de trabajar con ellos a través de la irradiación, con la oración, con el rosario fundamentalmente, y otras oraciones que han dado los espíritus. También antiguamente se hacía directamente las oraciones católicas, y esto se modificó por los propios semirombas para realmente hacer las oraciones que hoy utilizamos en Umbanda, como el Credo de Umbanda, el Padre Nuestro de Umbanda, el Ave María de Umbanda y otras oraciones que son propias de la Umbanda, que antiguamente no existían y que por eso se utilizaban directamente las oraciones católicas. Más o menos alrededor de los años 40, 50 y 60 hubo una inserción mayor, hubo un flujo mucho más grande de influencia africanista, ¿sí? Porque muchos templos africanistas empezaron a hacer también Umbanda, ¿sí? Entonces hubo mucha influencia del candomblé, mucha influencia de la quimbanda y de otros cultos que dieron como consecuencia que la gente se volcara más al africanismo, defendiendo esa cultura y esos cultos, y dejando un poco de lado el catolicismo, habiendo un poco de repulsión o rechazo a lo que es mismo toda la influencia católica de la Umbanda, ¿sí? Dando como consecuencia que se perdiera un poco todo este culto a los semirombas, toda esta forma de trabajo con los semirombas, ¿sí? Y también quitando o con la intención de quitar lo que son los sincretismos, ¿sí? Pero evidentemente, por ejemplo, la figura de Jesús o de San Jorge o de otros espíritus católicos no se puede quitar porque evidentemente no son sincretismo en verdad muchos de ellos,
Algunos sí lo son y sí se han quitado, pero otros no lo son y por eso es imposible que se puedan quitar. Por ejemplo, San Francisco de Asís no tiene sincretismo. No hay ninguna línea de Umbanda ni ningún orishá que se sincretice con San Francisco de Asís. Pero bueno, eso dio como consecuencia entonces, como digo, que se dejara de hacer la parte de los semirombas, que se le diera más importancia a los rituales, digamos, africanistas, ¿sí? Pero muchos templos siguen manteniendo los semirombas, ¿sí? Yo creo que es muy importante no mutilar a la Umbanda de esta manera, de quitar rituales simplemente para no tener contacto con los católicos, por ejemplo, o negar la influencia católica, que es muy importante, también es espiritualidad y también tiene un montón de cosas buenas. Me parece que hay que tener una concepción del catolicismo un poco más ecuménica, es decir, que pertenece a todos nosotros. Tenemos que entender también que está muy metido el catolicismo en la cultura, sobre todo, por ejemplo, en la cultura de España, de Italia y de otros países, donde es muy importante y realmente nos vale mucho para poder entender la parte positiva del catolicismo. Y aunque sabemos bien la parte negativa, no centrarnos solo en eso, ¿sí? Y también ver que tiene algo para aportar, ¿sí? Y no hacer lo mismo que lo que hacen las personas que discriminan a la Umbanda, al candomblé o al africanismo, hacer lo mismo nosotros con el catolicismo, por ejemplo, ¿sí? No me parece bien que nosotros pidamos libertad religiosa, libertad de expresión, que se permita hacer todo el africanismo y que no aceptemos el cristianismo y la influencia o los beneficios que ha aportado a la Umbanda, ¿sí? Me parece que es muy importante tener esto en cuenta. Bien, al día de hoy es todavía usada esta línea de los semirombas. De hecho, nosotros cuando hacemos el pasaje para dirigente de un centro espiritual de Umbanda, hacemos una novena, rezando el rosario y trabajamos con estos semirombas. Obviamente no hay por qué mencionar que estamos trabajando con ellos, porque estos espíritus, al tú hacer un rosario, ya están contigo, ¿sí? Y esto, en el mismo momento que tú estás usando una oración dirigida hacia la espiritualidad, estás haciendo caridad, estás trabajando por el amor y sobre todo por la espiritualidad, por el desenvolvimiento espiritual, ya los semirombas están ahí presentes. Tengamos en cuenta que así como hay ciertas cosas que se hacen con Eshu, porque Eshu es el más idóneo para trabajar ese tipo de cosas que necesitamos, también pasa lo mismo con los semirombas. Cuando se trabaja la caridad, cuando se trabaja la espiritualidad, cuando se trabaja la oración, cuando se trabaja la elevación de pensamiento, los semirombas están ahí y están actuando y están trabajando con nosotros. Y como son espíritus relacionados con la caridad, no están tan vinculados a que se los reconozca por ese trabajo que hacen. Ellos simplemente lo quieren hacer y trabajan desde la humildad y desde su punto de irradiación, que no es necesario llegar para trabajar con ellos, ¿sí? Bien, dentro de la línea de los semirombas entonces tenemos fundamentalmente frailes, que serían franciscanos, pero también pueden haber otros tipos de espíritus, ¿sí? O curas católicos o otros tipos de espíritus, incluso como la Madre Teresa de Calcuta, o sea, más modernos, que no teniendo dónde llegar para continuar su trabajo, pues llegan en esta línea de los semirombas, ¿sí? Entonces, así es como se empezó a generar desde hace ya mucho tiempo la llegada de los semirombas, porque antes solamente trabajaban, como digo, desde el punto de vista de irradiación, y poco a poco empezaron a llegar y a manifestarse y a trabajar, ¿sí? Esto entonces da como consecuencia una agrupación dentro de la Umbanda, que es esta agrupación del trabajo espiritual. Me gustaría terminar este video diferenciando muy bien el cristianismo del catolicismo, porque la línea de Oyalá trabaja el cristianismo, es decir, a Cristo y las enseñanzas de Cristo. Y como es una institución el catolicismo, pues ya pertenece a
la línea vibratoria de Shango, que es donde se abarca energéticamente las instituciones. Bien, este video lo terminaré por aquí, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ya saben, de darle a me gusta, suscribirse al canal y comentar a ver si quieren más videos como este, que últimamente estoy haciendo muchos videos sobre la Umbanda, ¿sí? Sin más dilación, allá la afia y nos vemos en próximos videos.